Hola, muy buenos días. Mi nombre es Camila Zapata. Mi compañera María Ordóñez y Daniela Gutiérrez. En el día de hoy vamos a hablar sobre los estados de la materia, la presión de vapor. Este fenómeno no solo explica los cambios físicos de una sustancia, sino que también tiene múltiples aplicaciones que van desde la cocina cotidiana hasta los procesos industriales más complejos. Nuestro propósito en este seminario será dar a conocer qué es el vapor a presión, sus conceptos generales, sus generalidades, sus características y sus aplicaciones y usos en la vida cotidiana y en las industrias. La materia no se crea ni se destruye. La materia tiene tres principales estados en los que se puede encontrar, que serían líquido, gaseoso y sólido. En el estado sólido, las partículas de dicha materia se encuentran más juntas, también se encuentran con un volumen y una forma definida. En el estado líquido, la materia se encuentra con sus partículas un poco más separadas, pero no pierden ni el volumen ni la forma. Más sin embargo, en la forma gaseosa, dicha materia pierde su volumen y también pierde su forma porque sus partículas se encuentran mucho más separadas. Entonces vamos a hablar sobre la vaporización. Esto ocurre cuando dichas partículas de dicha materia obtienen la mayor energía posible para escapar de su estado líquido y volverse a su estado gaseoso, es decir, que rompen sus fuerzas intermoleculares manteniendo aún las intramoleculares y presentan dicho cambio. ¿Qué es el vapor y la presión de vapor? Principalmente, el vapor es una fase gaseosa de una sustancia en la cual normalmente se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. Este aparece cuando el líquido se calienta y sus moléculas logran vencer las fuerzas intramoleculares. La presión de vapor, por su parte, es la presión ejercida por las moléculas de un líquido que han pasado a un estado gaseoso. Es una propiedad dinámica que depende de la temperatura. Cuando una cantidad de moléculas de una sustancia se evapora, iguala también a la que se condensa. A esto se le llama equilibrio dinámico. Y la presión en este punto es la presión de vapor en equilibrio. Ahora hablaremos de las fuerzas intermoleculares. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares son las interacciones que mantienen unidas a las moléculas de un líquido. Estas pueden ser de diferentes tipos, como fuerzas de dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno o fuerzas de dispersión. Su intensidad influye directamente en la presión de vapor, que es la presión que ejerce el vapor de un líquido en equilibrio a su fase líquida. Cuando las fuerzas intermoleculares son fuertes, es más difícil que las moléculas escapen del líquido al estado gaseoso. Por lo tanto, la presión de vapor es baja. En cambio, si las fuerzas moleculares son débiles, es más factible que las moléculas logren pasar al vapor con facilidad, aumentando la presión de vapor. En otras palabras, cuanto más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, menor sea la presión de vapor en el líquido. Uno de los conceptos básicos es el equilibrio dinámico. Es un estado en que la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación. Aunque las moléculas siguen cambiando de fase líquida a gas y de fase gas a líquida, la cantidad total de cada fase no cambia. Por eso se llama dinámico. Hay un cambio continuo a nivel molecular, pero a nivel macroscópico todo parece ser estable. Uno de los factores más importantes es la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión. Esto quiere decir que las moléculas ganan energía suficiente para vaporizarse, lo cual a su vez aumenta la presión de vapor. Otro aspecto clave es la volatilidad,
Las sustancias más volátiles como el éter o la acetona tienen presiones de vapor altas, incluso a temperaturas bajas, porque sus fuerzas intermoleculares son débiles. El punto de ebullición ocurre cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. En el caso del agua, el agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados, pero al momento de que quizás la llevamos a una montaña, la presión atmosférica es un poco más leve y el agua tiene una temperatura de hervor más pequeña. Ahora explicaremos un poco la imagen que está a continuación. Aquí vemos un recipiente con esferas naranjas que representan las moléculas de agua. Este recipiente está a 100 grados centígrados, lo que indica que el agua está hirviendo. ¿Y qué ocurre cuando el agua hierve? Las moléculas de agua absorben energía térmica, es decir, calor. Al absorber suficiente energía, rompen las fuerzas intermoleculares que las mantenía juntas en un estado líquido. Estas moléculas comienzan a moverse rápidamente y escapan al estado gaseoso, lo que vemos como vapor de agua. Es importante decir que a 100 grados centígrados el agua cambia de líquido a gas, pero las moléculas siguen siendo H2O, o sea, solo cambian su estado y su movimiento. En la parte inferior de la imagen podemos decir las moléculas de agua y las fuerzas intermoleculares. Aquí vemos una representación más detallada de las moléculas de agua H2O. Cada molécula tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Hay una distribución desigual de cargas. El oxígeno es más electronegativo, lo que lo hace que tenga una carga parcial negativa, y los hidrógenos con una carga parcial positiva. Esto crea un dípodo, es decir, una molécula de 2 polos, uno positivo y uno negativo. En las fuerzas moleculares entre una molécula de agua y otra se forma una fuerza intermolecular llamada puente de hidrógeno. En la imagen, esta fuerza está representada por una línea ondulatoria roja. Estas fuerzas son débiles en comparación a los enlaces covalentes, pero muy importante porque mantienen las moléculas de agua unidas en un estado líquido. Hacen que el agua tenga un punto de ebullición relativamente alto, es decir, 100 grados centígrados, comparados con otras moléculas de tamaño similar. Son responsables de muchas de las propiedades únicas del agua, como su alta tensión superficial y la capacidad para disolver sustancias. Bueno, dicho esto de la imagen, podemos concluir que cuando el agua hierve, sus moléculas absorben energía y se mueven suficientemente como para romper las fuerzas intermoleculares, convirtiéndose en vapor. Estas fuerzas intermoleculares, principalmente puentes de hidrógeno, son esenciales para las propiedades físicas del agua. Aunque el agua pase de líquido a gas, las moléculas de H2O siguen siendo la misma. La presión de vapor se puede medir mediante un manómetro, pero también se puede utilizar curvas en las cuales se relaciona la presión con la temperatura. Una propiedad interesante de la presión de vapor es que en un sistema cerrado con una temperatura constante, la presión no depende del volumen del líquido presente, siempre que haya suficiente para mantener el equilibrio. También es importante recordar que las impurezas reducen el vapor de presión, ya que según la ley de Raoult, estas interfieren en la evaporación de la sustancia o del líquido puro. Una de las aplicaciones y usos más comunes en que podemos observarlo es en la cocina. Utilizamos la olla de presión. Esta cumple este principio, el cual aumentar la presión aumenta la temperatura de ebullición del agua, lo cual nos permite llegar a la cocción de los alimentos a menor tiempo. En otro ámbito un poco más complejo podemos observarlos en las industrias químicas.
en la cual utiliza la destilación fraccionaria, la cual consiste en la diferencia de presiones de vapor, lo cual nos permite separar diferentes mezclas, como el petróleo, dando como resultado diésel, gasolina, entre otros. En la industria farmacéutica hay medicamentos que son sensibles a la humedad. Por esto, se deben de guardar en lugares con una presión de vapor baja para prolongar su vida útil y evitar que se dañen. Una de las aplicaciones más relevantes son en la industria alimenticia, ya que se controla la presión de vapor durante el envasado para que los productos por acción de la humedad o del oxígeno no se deterioren.